Amados hermanos, paz a vosotros en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés. Es una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor y seguir explorando esos acontecimientos relacionados con esta fiesta espiritual que ya está muy cerca, la Cena del Señor. Este acontecimiento que como iglesia celebramos una vez al año como conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesús. Este día tenemos que meditar en un acto que, si bien es conocido por todos nosotros, pero que nos proyecta una enseñanza que a cada momento es bueno seguir revisando, ya que vemos a nuestro Señor Jesús poniendo en práctica todo lo que había enseñado. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes cómo Jesús, durante los 3 años y medio de ministerio que tuvo, estuvo enseñando sobre el amor, estuvo enseñando sobre amar a los enemigos, nos estuvo enseñando cómo debíamos comportarnos. Pero yo creo, hermanos, que cuando nosotros enseñamos este tipo de cosas, el momento crucial para nosotros es cuando debemos ponerlo en práctica. Y seguramente ese es el momento en el que todos o la mayoría podemos llegar a fallar. Es fácil cuando nos toca expresar lo que dice la Biblia, pero difícil es cuando nos corresponde ponerlo en práctica. Podríamos hablar, por ejemplo, de tener autocontrol, pero en algún momento que estamos frente a alguna dificultad, no sé, vial, por ejemplo, en la calle, por el tráfico, por un choque, puede ser que haya descontrol. Entonces ya no fue tan fácil poner en práctica lo que antes habíamos predicado. Bueno, pero en el caso de Jesús, él estaba en un momento de gran tensión. Sí había predicado sobre el amor, sobre bendecir a quienes los maldicen, pero en este momento que estaba sufriendo y que venía ya de tener algunos momentos muy angustiantes, muy duros, muy pesados en su físico, en su vida, incluso ya para este momento Jesús estaba muy desvelado por los acontecimientos que habían sufrido el día anterior o en la parte de la noche. Y entonces, imagínense ustedes, aparte que tenía toda esa presión, más el cansancio que lo estaba embargando, qué difícil era entonces intentar poner en práctica estas enseñanzas. Pero en ese momento vemos una actitud de Jesús, como dice nuestro objetivo, en la cual mostró mansedumbre y serenidad ante el gobernador romano. Y para esto, hermanos, vamos a leer esta lectura bíblica que nos han recomendado, que es Mateo capítulo 27. Vamos a Mateo capítulo 27 y versículo número 1. Vamos a ver. Dice el texto: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pongan ustedes una especial atención al inicio del verso 1, es lo que les decía. Jesús ya venía de estar desvelado, sufriendo, pues porque fue precisamente en horas de la noche cuando fue metido preso. Y por eso dice el texto, el principio del verso 1, venida la mañana. Cuando vino la mañana, nos dice el texto que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, a pesar que algunos de ellos habían formado parte de la revuelta que lo había metido preso y también estaban desvelados, aún así, muy de mañana, fueron para entregar a Jesús a muerte. O sea, tanto les interesaba esto. Y vemos también
que no solamente había un interés, sino que ellos llevaban el objetivo de que muriera. Eso es lo que nos dice el texto. En el final del verso 27, los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, ellos desde el principio, a pesar que se suponía que debía haber un juicio contra Jesús, un juicio justo, a pesar de eso, lo que ellos hicieron fue, si bien supuestamente juzgarlo, pero ya teniendo el veredicto antes de iniciar el juicio. Ellos ya sabían que lo querían matar. Ellos ya tenían la idea de asesinarlo, de hacer algo para que él llegara a la muerte. Sin embargo, tal y como nos enseña nuestro comentario que nos han dejado aquí en el material de estudio de este tema, se nos dice que los judíos no tenían la capacidad o la autoridad de ejecutar a nadie. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban viviendo bajo el dominio del Imperio Romano. Solamente los romanos tenían el derecho de promulgar condenas de muerte. Pero ellos estaban ante una dificultad, o sea, el grupo de judíos, porque el asunto por el cual querían matar a Jesús realmente no era de interés para los negocios romanos, o más bien para el Imperio Romano. Así que por eso lo acusaron de decir que era rey de los judíos, porque en ese sentido ya la discusión dejaba de plantearse como algo religioso y pasaba a plantearse como algo político. Y lo político ciertamente sí le interesaba al Imperio Romano, razón por la cual bajo esas acusaciones lo llevaron ante Poncio Pilato. Entonces, si llegamos al verso número 11, encontramos ya a Jesús frente a este gobernador, y el texto nos dice lo siguiente: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, o sea, de Pilato, y éste le preguntó diciendo, escuchen ustedes la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. O como dicen otras versiones, tú mismo lo has dicho. Verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hay que tener en cuenta muchas cosas en esta corta lectura que hemos tenido. Para empezar, el silencio de Jesús en este texto no era antojadizo. Si ustedes recuerdan, Jesús siempre contestaba las acusaciones o las preguntas, incluso algunas tentativas que los fariseos, los saduceos y autoridades judías le vivían haciendo. Sobre todo porque en la sociedad del antiguo Israel, o más bien en la sociedad del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, habían dos valores muy importantes. Los valores más importantes de la sociedad de ese tiempo eran la honra y la vergüenza. Ahora, esto de la honra y la vergüenza significaba, entre muchas cosas, porque aquí hay mucho que explicar con estos dos valores, pero entre otras cosas, un hombre que era desafiado o acusado de alguna forma tenía que responder para no quedar en estado de vergüenza, porque caer en estado de vergüenza eran de las cosas más humillantes que una persona de las sociedades de ese tiempo podía sufrir. Sin embargo, Jesús se quedó callado, quedando entonces expuesto a la vergüenza. Pero comúnmente él no lo hacía así. Él contestaba, él daba respuestas, él siempre estaba teniendo un intercambio de palabras. Pero en este caso no lo hizo, porque había un propósito detrás de todo esto.
exactamente igual como cuando lo querían meter preso horas antes y Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, al criado del sumo sacerdote, y Jesús dice, ¿acaso si yo quisiera no pudiera orarle a mi Padre para que me envíe 12 legiones de ángeles y me ayuden? O sea, Jesús, ante todos los problemas que estaba teniendo, podía tener una intervención divina y salir de la dificultad en la que estaba. Así como en este momento estaba siendo acusado y a pesar que siempre contestaba, hoy no lo estaba haciendo. Y la razón primordial era porque él tenía que sufrir esa muerte. Claro, él ya lo había dispuesto, era la voluntad del Padre. Y allí estamos viendo una muestra de incalculable amor para con nosotros. Él se pudo defender, él pudo argumentar, él pudo presentar pruebas, pero le bastó quedarse callado. A pesar de todas las acusaciones, de todos los ataques verbales que en ese momento estaba recibiendo, tanto así que Pilato se llega a sorprender y dice, ¿no oyes cuántas cosas están testificando contra ti? Ahora, el hecho de que el texto diga cuántas cosas quiere decir que se estaban inventando una cantidad tan inmensa de acusaciones contra Jesús que seguramente hubieran ocupado varios versículos si se hubieran escrito, porque se trata de acusaciones en forma plural, según lo que vemos en el texto. Pero fíjese entonces cómo Jesús no responde ni una palabra. Ahora, eso no significa que los cristianos hoy en día no podamos defendernos de una acusación. Sin embargo, hay que aclarar que casi siempre frente a los conflictos que se nos presentan, a veces lo mejor es perder la discusión, es quedarse callado, es recibir quizá la humillación de no involucrarse en el problema. Digo esto porque los valores que hoy existen en nuestra sociedad son que una persona queda humillada si se deja, pero si ésta se defiende por lo menos de forma mínima, entonces su valor ya queda restaurado. Pero en el cristianismo no es así. Nosotros como cristianos deberíamos estar apuntando constantemente a dejar perder, a perder, en vez de estar en una lucha constante por prevalecer frente a los demás. Entonces, en este sentido, vemos un ejemplo de Jesús. Él estaba sufriendo injustamente, él estaba siendo humillado, lo estaban acusando de muchas cosas falsas, pero él prefirió guardar silencio. Hay momentos en la vida, vuelvo a repetir, en la que deberíamos guardar silencio, en las cuales deberíamos procurar mostrar una profunda mansedumbre. ¿Hay alguna persona en tu comunidad que te está intentando provocar y sacarte algún pleito? En casos como eso, lo mejor que puedes hacer es seguir el ejemplo de Jesús, no caer ante las provocaciones, no formar un conflicto que después pueda desencadenar problemas mayores. Así puede suceder también con personas que posiblemente te ridiculicen por tu fe en tu lugar de trabajo. Bien que en algún momento tú puedes tomarte el tiempo de explicarles. Sin embargo, hay personas que solamente atacan solamente por hacer la vida imposible a quien tiene una creencia diferente a la de ellos. Y sobre todo esto sucede cuando se trata de doctrinas como la nuestra, que tiene que ver con el sábado, con la ley de alimentación y cosas por el estilo. Si tú ya intentaste un diálogo con estas personas y ellos siguen insistiendo en molestar, lo mejor que podríamos hacer es guardar silencio y que el Señor se encargue de todo esto. Así entonces tenemos en Jesús un ejemplo supremo de humildad, un ejemplo supremo
de respeto, de tranquilidad, de mansedumbre. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. Encontramos en Jesús nuestro ejemplo perfecto de vida. Muy bien, hermanos, hagamos oración para finalizar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición que nos has regalado de tener este tiempo de reflexión de tu palabra. Y te pedimos que tú siempre puedas estar con nosotros, que tú nos puedas ayudar a practicar el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Somos seres humanos frágiles, nos equivocamos, somos tan imperfectos y seguramente en más de una ocasión no hemos mostrado la mansedumbre que deberíamos tener y te pedimos por ello que nos perdones, pero que nos des la capacidad de superar estos errores, que no nos quedemos estancados en ello y que prosigamos creciendo en potencia, en luz, en fuerza espiritual, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre, y para beneficio espiritual de nuestra vida y de quienes nos rodean también. Gracias, Señor, te damos por todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención prestada y que el Señor les bendiga mucho. Paz a vosotros.